Gracias al Señor, esta semana empezamos el capítulo 10 de Mateo, ¿no? Después de algunas semanas que estábamos estudiando, como ya hicimos algunos resumos, ¿no? Cristo como el Rey de los reinos de los cielos, el libro de Mateo que habla justamente de este reino. Y después, la semana pasada, vimos las tentaciones de Jesús para empezar su ministerio, para empezar su caminata, y empieza justamente predicando el evangelio del reino de los cielos que se está acercando. Y 2 de Corintios capítulo 3 habla que nuestra salvación está aún más cerca, ¿no? Romanos también habla de esto. Y ahora Jesús empieza a preparar un ejército o un grupo de personas que puedan llevar este mismo evangelio. Y nosotros percibimos esto en Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo 6, donde hay el llamamiento de aquellos que fueron escogidos para llevar el evangelio. Y interesante que el capítulo 10 de Mateo, el versículo 7 habla justamente esto, ¿no? Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que Juan Bautista empezó a predicar, después Jesús vino a predicar, y ahora ele habla para sus discípulos. Lo que vosotros tienen que predicar es que el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que Aline compartió, ¿no? De se humillar, es Mateo capítulo 5, versículo 3, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes de espíritu. ¿Qué es esto? Es aquellos que se esvacían, ¿no es verdad? ¿Y se esvacía de qué? Se esvacía de todos los conceptos, de toda manera de pensar, de cómo conducir las cosas, cómo hacer las cosas, porque nuestro natural es mucho de hacer cosas. Me gusta hacer las cosas, me gusta reaccionar rápido, pero las orientaciones, la elección, las orientaciones de lo que ocurrir, viene de Jesús, viene de nuestro Señor. ¿No? El capítulo 10 el inicio del capítulo habla justamente de esto, ¿no? El tema es elección de los 12 apóstoles. Entonces ya no son más discípulos, son apóstoles. ¿Por qué son apóstoles? Apóstoles significa enviados. Jesús iba a empezar a enviar a los 12, a mandar para que ellos cumpliesen la incumbencia que Dios había preparado para ellos. Y el capítulo 10, versículo 1, empieza así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, mira, versículo 1 habla de discípulos. Versículo 2 ya empieza a hablar de apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo, el publicano, que escribió el libro de Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariotes, el que también entregó. Interesante que este primer texto podemos percibir algunas cosas. Lo que hablé primero, ¿no? El versículo 1, discípulo. ¿Qué es discípulo? Aquello que está aprendiendo, aquello que está siendo perfeccionado. Este es un discípulo. Y luego el versículo 2, apresenta apóstolo. ¿Qué es el apóstolo? El significado de apóstolo es enviado. O sea, los que estaban siendo perfeccionados ahora serían también enviados para hacer la obra de Dios. Y la pregunta es, ¿los discípulos ya estaban perfectos para hacer la obra de Dios? ¿Sus características ya eran perfectas para hacer la obra de Dios? No, ellos aún estaban siendo perfeccionados. Pero esto no impidió que Dios los enviase.
esto no impidió que Jesús los llamase para enviar. Y ahí sigue el texto hablando cómo ellos deberían proceder. Y ahí está el secreto. Las orientaciones de la obra de Dios vienen de Dios. No viene de la capacidad humana, no viene de lo que el hombre puede hacer para Dios, porque Dios no necesita nada de que el hombre pueda hacer. Y la lista de estos 12 que fueron escogidos, tenemos de todo. Tenemos personas cultas, tenemos personas no tan cultas, tenemos personas que eran mentirosas, como tenemos personas que no se involucraron tanto con las cosas de Dios. Porque la Biblia no registra la historia de los 12, ¿no es verdad? Registra algunas situaciones y algunos pasajes con ellos. Y tenemos como los principales, Pedro, Juan, Mateo, que estamos estudiando el libro, Tiago, Santiago, que participó, ¿no? Que es conocido como Jacobo, de algunas situaciones más personales con Dios. Ahí tiene algunas otras situaciones aquí, ¿no? Como Tadeo, no se sabe mucho cómo era la situación de Tadeo, sus características. O sea, teníamos gente de todas las clases, de todos los medios y de todas las características. Pero Jesús les escogió. E interesante que el texto de Lucas capítulo 6, a partir del verso 12, habla que Jesús pasó toda una noche orando para llamar los tuyos. Yo creo que, no está en la Biblia, pero yo creo que Jesús estaba hablando con Dios y dando algunos nombres para Dios. ¿Qué te parece, Padre, este? Y el Padre le contestaba. Y para pasar una noche orando, probablemente fueron presentados muchos nombres para ser escogido apenas 12. Recordando que tenía una multitud que seguía a Jesús, tenía más de 120 discípulos que estaban más cerca, y de este grupo se sacó 12. Por esto Jesús teve que orar durante la noche toda, para tener la confirmación de Dios, quién serían los enviados. Pero ellos no estaban preparados, ellos no estaban listos, no tenían 100% ya de edificación de la vida de Dios para salir, para hacer la obra, para predicar. Y por esto Jesús fue muy sencillo. Fue muy sencillo en las orientaciones, la primera parte de las orientaciones. Dijo, no va por camino de gentiles, porque aún no ha llegado el momento de la salvación para los gentiles. Va a llegar ese momento, pero ahora no. Entonces no va por los caminos de los gentiles, no pase por esto. Busca la casa de Israel, los que están apartados. ¿Por qué? Porque era el convivio de ellos, era donde ellos estaban involucrados, era la sociedad que ellos vivían. Entonces, el acceso sería más sencillo, más fácil de tener. Y lo que Jesús dijo, hable del evangelio del reino de los cielos. No hable de nada más. No busque otra cosa, sino hablar de que arrepentido porque está cerca el reino de los cielos. Predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, van para allí y despierta a los judíos, despierta el pueblo de Dios en relación a esto. Y lo que Aline está hablando es justamente esto. Esta humildad, este esvaciamiento de nuestro corazón es justamente para estarmos sensibles a la dirección que Dios nos da, a la dirección, a la orientación que Cristo nos da, porque Él dio la orientación. Y si entrar en la casa, la paz sea con la casa, pero si la casa no quiere tener paz, que la paz vuelva a vosotros. Y si ellos no quieren te recibir, bate el polvo de allí, de este pueblo, y va para la otra ciudad. No fica preso no me recibió, no quis recibir el evangelio. ¿Por qué? Porque el versículo 1 habla que nos fue dado autoridad sobre los espíritus inmundos. No nos foi dada autoridade de convencer as pessoas sobre o Evangelho. Não nos foi dada autoridade de fazer com que as pessoas creiam em Jesucristo e creiam em Deus. E era isto que Jesus estava falando. Se eles vos receberás a mim. Pero se eles rechazar a vosotros, a mim vão estar rechazando. Pero
la salvación, la conversión, no viene de vosotros, viene de Dios. Dios é quem convence, Dios é quem traz a salvação. O Espírito é que toca as pessoas e elas são salvas. O problema é que nós queremos salvar as pessoas. E muitas vezes a maneira com que levamos o Evangelho ou predicamos a palavra é como Saulo hacía, com uma espada em el cuello de las pessoas. ¿No es verdad? Tú tienes que creer. Y yo escuché mucho y ya llegué a hablar así también. Si tú no crees en Dios, te va para el infierno. ¿Es una mentira? No. Pero así también no vas a convencer a nadie, porque Dios es amor. Dios es misericordia. Y lo que Jesús estaba orientando, no se preocupe con esto. No se preocupe em se vão receber a vosotros ou se não vão receber, se vão rechazar ou se não vão rechazar. Lo que vosotros tienen que hacer es anunciar el reino de los cielos que está cerca. ¿Qué quiero decir? Predicar el evangelio no viene por nuestra capacidad, no viene por nuestra fuerza, viene por la autoridad dada por el Espíritu en nosotros. Quando tomamos posse da autoridade do Espírito em nós, ao abrir de nossa boca para falar pouquíssima coisa, que para nós parece pequeno, não? Só tenho que falar isto? Sim, só tenho que falar isto. Está cerca o reino de los cielos, se ha acercado o reino de los cielos, ponto. É como estamos praticando hoje, não? Para predicar o evangelho é só falar, ¿puedo orar por ti? Sim. É só perguntar, ¿puedo orar por ti? E se a pessoa disser que sim, oramos por la persona. Pero se a pessoa rechazar a oração, não vamos maldecir a pessoa. Não vamos falar que ela vai para o infierno. Deus te bendiga, que o Senhor seja contigo e vamos buscar outras pessoas. Era justamente isto que Jesus estava falando para eles. E ele habla, ¿no? El versículo 9, no proveréis oro, nem plata, nem cobre, nem vuestros cintos, nem alfajor para el camino, nem dos túnicas, nem de calzado, nem de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aqui não habla solamente de coisas materiales. Aqui habla com la preocupação com las coisas desta tierra. Eu vou sair para servir ao Senhor. Eu vou me tornar cristiano. Eu vou viver na igreja. Pero como vai se quedar meu trabalho? Como vai se quedar minhas coisas? Não é para se preocupar com isto, porque o obrero é digno de su alimento. Lo que Jesus está falando para eles é que se vosotros llevar esto e el meio del camino faltar, vão se quedar ansiosos, vão se quedar preocupados, quizá vão querer volver antes de finalizar a obra para recorrer a estas coisas. Então ele falou, não leva nada. Se tu estás saindo sem nada, não tem com que se preocupar com nada. Não é verdade? Então, isto é coração humilhado, humilde, quebrantado e bem-aventurado, os pobres de espírito. Que são pobres de espírito? Não é que não tenham as coisas. Se Deus nos bendice com coisas, amém. Pero não estou apegado a isto. Estou apegado à direção que Deus me dá. Se tenho que comer, amém. Se não tenho que comer, Deus proverá. Não vou me quedar afanado com isto. Pero infelizmente, o siglo que vivimos, acabamos muitas vezes preocupados com essas coisas. Por isso, a palavra desta semana é uma palavra de salvação para nós. As orientações que Jesus deu a seus discípulos é uma orientação para nós. É muito atual por lo que vivimos, por la sociedade que vivimos. Não é verdade? É como se Jesus está falando, serão rechazados. E aí a terceira parte, não, habla de las persecuções, las tribulações que vendrían. Que ele habla, eu pondré vosotros em uma zona como se fuera de lobos, não? O versículo 16. E aqui, eu os envio como ovejas em meio de lobos. Imagina poner ovejas em meio de lobos. Normalmente é o contrário. O pastor quita as ovejas del meio del lobo
Pero Jesús no, Jesús dijo, voy a ponerlos como ovejas en medio de lobos. Sede pues prudentes como serpiente y sencillos como palomas. Y guardad de los hombres, porque os entregaré a los concilios. E aí habla, ¿no? Que vão estar nas sinagogas, que vão ser perseguidos. Pero não vos preocupeis com que vos habeis de hablar, versículo 20, ¿no? Sino el Espíritu de vuestro Padre é que habla por vosotros. O sea, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nuestra vida es conducida por Dios. Nuestra vida es guiada por el Señor. No importa lo que está pasando. Dios está hablando, Jesús está hablando, no ponga la mirada en la tierra. No ponga la mirada si van a recibir o si van a rechazar. Si van a condenar o si no van a condenar. No, la mirada es lo que estoy pidiendo para que hagan. ¿Qué tienes que hacer? Predicar el evangelio del reino de los cielos, que se ha acercado. Este es el foco. Pero en esta caminata, Satanás se levanta contra nosotros. Satanás se levanta con fuerza contra nosotros para nos desviar de este camino, para nos quitar de este camino, para que nuestro foco no sea la voluntad del Señor, para que el foco sea nuestra voluntad, o lo que yo necesito, o en peor, lo que yo pienso que necesito. Porque yo pienso que necesito de un trabajo. ¿Y necesito? Sí, para mantener las cosas. Pero el trabajo tiene que venir de Dios. Yo necesito comer. Sí, necesito comer. Pero la comida viene de Dios. Es lo que Jesús está hablando. No vos preocupéis. El obrero es digno de su alimento. O sea, va a suplir todo. No tienes que se preocupar con las cosas de esta tierra. Tienes que se preocupar con las cosas de los cielos. Y es lo que estamos estudiando en Mateo. El arrepentir es estar en una zona celestial, en una región celestial. Aprender a vivir allá. Porque aquí somos perseguidos. Pero perseguidos de qué manera? Perseguidos de qué forma? Perseguidos por los pensamientos, por la ansiedad, por las preocupaciones de este mundo. Mateo capítulo 7, ¿no? O qué comer, o qué vestir, dónde vivir. Dios sabe de todas esas cosas. Y Él cuida de todas esas cosas. Él cuida de manera perfecta. Entonces, y a mí me sonó bastante interesante que Jesús llama a sus discípulos, los torna apóstoles, los envía para las aldeas, para las vilas, para predicar, y de repente surgen las situaciones, vienen las provaciones, vienen las dificultades, vienen las persecuciones, pero Dios nos enseña cómo podemos nos proteger de esto. Y ahí está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 nos apresenta la armadura de Dios. Y es lo que tenemos que tomar hoy para nuestras vidas. La armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Aquí está. Efesios capítulo 6, a partir del verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en poder de su fuerza. Mira, vienen las situaciones, vienen las dificultades, vienen las presiones de esta tierra. ¿Y qué el Señor habla para nosotros? Hermanos, fortaleceos en el Señor. Mira la palabra de Dios para nosotros hoy. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque quem pone essas coisas em nosso caminho, em nossa caminhada cristiana, é o diabo. Ele hace trampas. Ele levanta situações para que nós percamos o foco de aquilo que Deus nos incumbiu. Ele quer nos quitar de termos uma vida cristiana com Deus. Por isso temos que estar revestidos de toda a armadura. Porque não temos luta contra sangue e carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra hostes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Porque nuestra lucha no es contra la carne y ni la sangre. Por esto, Mateo capítulo 10, versículo 1, habla que Jesús dio autoridad a sus discípulos contra toda potestade, contra todo espírito maligno. No dio autoridad sobre los hombres, sobre la humanidad, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es uno contra los otros. Nuestra lucha no es contra las personas que están fuera. Nuestra lucha no es contra aquellos que nos persiguen. Tanto que Jesús nos enseña, ¿no? Orai por aquellos que vos persiguen. ¿Qué premio tiene si yo oro por aquellos que yo amo? Ninguno. Ahora, mayor premio tengo si yo orar por aquellos que me persiguen. Porque la lucha no es contra la persona, contra la carne. La lucha es contra el diablo, que muchas veces usa situaciones, usa personas para nos derribar, para poner cosas en nuestra mente, para poner cosas en nuestro corazón, para nos tirar del foco de la incumbencia que Dios nos está dando. Dios está nos enviando hoy. Deus nos puso em Barcelona. Isaac acabou de chegar. Foi enviado para Barcelona. Pero qual é o propósito de estarmos aqui? Para buscar uma vida buena? Para ganhar dinheiro? Se fuera de la voluntad de Dios esto, lo hacíamos en nuestros países. Al menos el sentimiento que tengo yo es, yo fui enviado a Barcelona para hacer la voluntad de Dios. Para estar viviendo la voluntad de Dios. Tengo trabajo, tengo que pagar las cuentas, pero esto no quita el lugar de Dios en mi corazón. Y yo tengo que aprender a confiar que Dios va a suplir todas las cosas. Es el segundo plan. El primer plan, hacer la voluntad de Dios. El segundo plan, las otras cosas nos serán dadas por añadidura, porque estoy buscando el reino de los cielos en primer lugar, y todas las otras cosas nos serán dadas por añadidura. Pero nesta caminata, neste vivir cristiano que temos, Satanás vai venir forte para que estáis firmes contra as enseñanzas del diablo. Acechanzas del diablo, perdona. E temos que perceber isto. Nossa luta não é contra carne e sangre. ¿Podemos herir uno a los otros? Podemos. Somos humanos. Fallamos, cometemos equívocos, às vezes por el estrés, por la tensión de los días, lo que pasamos, podemos hacer esto. Pero también podemos pedir perdón, arreglar los temas, aplicar la sangre de Cristo y quitar las cosas. Pero siempre percibiendo las situaciones. Por esto Jesús dijo, yo voy a enviarlos como ovejas en medio a lobos, pero sed prudentes como una serpiente e simples e singelo como uma paloma. Prudente é perceber a situação. Prudência está em lo que está passando. Como vou reaccionar? Como vou falar? Como vou me poner delante de esto? E sencillo é o amor de Deus para com as pessoas. E o melhor exemplo que temos de que não lutou contra carne e sangue, Jesus. Porque ele foi perseguido, foi caluniado, foi golpeado, cuspiram em ele, não é verdade? Questionaram seu ministério, questionaram se era realmente filho de Deus. E ele em nenhum momento actuou de maneira violenta, agressiva. Pedro sim. Pedro em uma situação cortou a oreja de um centurião porque prendera a Jesus. Pero ¿por qué Pedro hizo de esta manera? Porque la naturaleza de Pedro era fuerte. Y Pedro aún no había aprendido a ser manso y humilde como Jesús. Es que estoy diciendo, versículo 1 del capítulo 10, discípulo. Versículo 2, capítulo 10, apóstoles. ¿Estaban prontos? No. ¿Se equivocaron? Sí.
¿Podemos nos equivocar? Podemos. ¿Podemos fallar? Podemos. Pero también podemos estar en la presencia del Señor para pedir perdón. Podemos estar delante del Señor para seguir caminando con Él. Como discípulos que estão sendo perfeccionados. Estamos sendo treinados, estamos passando por pruebas para sermos aprovados, para sermos perfeccionados. É como os niños na escola. Estuda a matéria, aprende, e aí para saber se realmente aprendeu, o que ocorre? Pruebas. Aí, o mais importante é ser aprovado. Nosotros é o mesmo. Recebemos a palavra de Deus, recebemos a enseñanza de Deus como discípulos, pero la práctica vem no dia a dia, em las situações. E se passamos por algo, é para aprender, é para sacar lições, para perceber. Se falhamos, Senhor, por que eu falhei? Por que caí? Me alumbra. A palavra vem com uma antorcha que nos alumbra. Me alumbra, por que he falhado? Por que cometi isto? Me perdona. E se he hecho heridas em alguém, que essa pessoa também possa me perdonar e eu possa perdonar a eles. Porque nossa luta não é contra carne e sangue. O diabo e as potestades, como já miramos em algumas reuniões, está sempre a nosso derredor, passeando por la tierra, a fim de levantar trampas e nos levar a cair. Pero se estamos vestidos de toda a armadura de Deus, se estamos fortalecidos em el Senhor, em el poder de sua força, Ele não hallará vantagem sobre nós. Ele não vai nos derribar, porque estaremos prudentes, estaremos vigilantes para com Ele e actuaremos de forma violenta para com Ele. Pero para com as pessoas, para com os hermanos, para com a igreja, seremos humildes, sencillos, simples, como uma paloma. Amém? Senhor Jesus, versículo 13 de Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que podáis resistir el dia malo, e, habiendo acabado todo, estáis firmes. Los dias que vivimos são dias malos, não é verdade? Pablo falou para Timoteo, ¿no? Que os próprios dias trariam seus males. E já estamos vivendo isto, não? Ó Senhor Jesus. Interessante que, volvendo um pouco, me acordei agora, esta questão de la luta não é contra a carne e a sangue. Por que Pablo põe isto para os Efésios? Por que Pablo registra esta armadura em Efésios? Como estudamos anteriormente, o livro de Timoteo. Se corrermos o livro de Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo 1, versículos 3 e 4, habla justamente esto. Pablo falou para Timoteo, eu te deixei em Éfeso para que tu persuadisse ou exortasse alguno de los hermanos que estavam preocupados mais com fábulas, genealogias, do que com a própria edificação do corpo de Cristo, que não traz nada. Ou seja, eles estavam preocupados em discussões, em contendas, não é verdade? Do que realmente as sanas palavras do Senhor. Então, Paulo puso isso para os Efésios, para quê? Para que eles entendessem. A luta não é entre vosotros, de quem sabe mais, quem sabe menos, quem pode mais, quem pode menos, ou se esta teoria está correta, ou esta maneira de fazer está certa, ou a ideologia é assim. Não, não é isto. Nossa luta é contra as regiões, a potestade que estão nos céus. É contra o diabo, que está tentando trazer daño a la iglesia, trazer daño a las cosas de Dios. É contra ele que temos que lutar, não contra nós. E então, este contexto aqui é justamente por causa do problema que existia em Éfeso, na igreja em Éfeso, que era o problema de que um queria ser melhor que o outro, um queria ter mais destaque que o outro, mais publicidade que o outro, cada um com sua filosofia, com sua maneira de actuar, com suas crenças, pero que eram solamente discussões que não levavam a nada. E Pablo falou que nossa luta não é contra carne nem sangue, sino contra os principados e potestades. Ó Senhor Jesus, versículo 14. Estando pues firmes, ceñidos vuestros lombos com la verdad, e vestidos com la coraza de la justicia. O primeiro item que aparece está em nossos lombos e la coraza, el pecho. ¿Qué esto representa? Representa nuestro corazón.
que tem que estar cingido com a verdade. Em Juan, Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho. Nadie vai ao Padre senão por mim. O que é estar cingido de la verdade? É estar cingido de Cristo. É estar lleno de Cristo. Então, o primeiro item da armadura é estarmos llenos de Cristo. E protegendo nosso coração e a nossa força. Porque os lomos, que aqui, não? É força para poder levar coisas, carregar coisas. Então, nossa força está em Cristo. E nosso coração tem que estar em Cristo. Tem que estar em Ele. Porque Ele é a verdade. E a verdade, onde adquirimos a verdade? Em la palavra. La palavra de Deus é a verdade. Ella que nos dá a verdade. E por que proteger o coração? Porque o coração, como habla em Provérbios, procede da fonte de la vida. De todo que se tem de guardar, guarda tu coração, porque dele procede as fontes de la vida. Então, o primeiro item é proteger nosso coração. ¿De que maneira? Cuidando com que oímos e com que vemos. Para que nosso coração não se quede lleno, não se quede sobrecargado, não se quede angustiado, não se quede com amargura, com nada de esto. Bem-aventuranças, bem-aventurados los limpios de coração, porque verão a Deus. Então, a primeira parte é estarmos revestidos de Cristo para ter um coração limpio, um coração sem carga, um coração que nos permita ver a Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, revestido todo o coração e calçado os pés com apresto del Evangelho de la paz. Interessante, não? O Evangelho de la paz. O que é Evangelho? Infelizmente, muitos têm o conceito de que Evangelho é sair a la calle e falar com as pessoas que não receberam a vida de Deus. Este é um aspecto do Evangelho. Pero o Evangelho é falar de la persona de Deus, falar de la persona del Senhor. Lo que estamos fazendo hoje aqui, estamos falando do Evangelho. Porque o que habla de los 4 Evangelios de la Bíblia? Habla de uma persona, habla de Jesus. E Jesus, em certos momentos, hablavam para todos, em certos momentos, hablavam para seus discípulos. E ele estava pregando o Evangelho. Pero que Evangelho ele predicava? O Evangelho del Reino. Um Evangelho que traía paz. Que quero dizer? Evangelho é o que sale de nossa boca. E o que sale de nossa boca é o que está lleno nosso coração. E aí temos que volver ao item anterior. Se estamos revestidos de Cristo, com o coração lleno de Cristo, ao abrir de nossa boca será dado Cristo. O que vamos predicar é Cristo. E para quem vamos predicar? Para nós e para os que estão fora. Será a mesma palavra. Era o que Jesus fazia. Hablava com seus discípulos e a mesma palavra hablava para a multitud, hablava para as pessoas. Muitos entendiam, muitos não entendiam. Às vezes nem seus discípulos entendiam o que Jesus queria transmitir, e Jesus lhes ensinava. E o que é isto? Evangelho. Este é o Evangelho. Então, que é estar calçado? ¿Por que calçado? Porque Romanos capítulo 10 habla que hermosos são os pés de lo que anunciam coisas buenas. Anunciar coisas buenas é falar coisas que edificam. Falar coisas que traem vida, que traem edificação. Isto é falar de coisas buenas. Não é praticar o que Pablo disse a Timoteo que estava ocorrendo na igreja em Éfeso. Não é filosofia, não é ideologia, não são essas coisas que não trazem edificação, perdona, sino contenda e discussão. O Evangelho tem que nos trazer paz e coisas buenas. A palavra de Deus é para nos trazer paz e coisas buenas. E nossos pés se tornam hermosos quando nós levamos isto. Quando levamos uma palavra de paz e uma palavra que llena de esperança a los hermanos e las personas, nossos pés são hermosos. Amém? Por isso temos que estar calçados para a predicação do Evangelho.
Versículo 16. Sobre todo, tomai el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomai el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí tenemos escudo, elmo y espada. Escudo, porque los ataques serán constantes para proteger. No sé si ya he mirado películas de antigüedad, de medievales. El escudo sirve para proteger la cabeza y el pecho. Difícilmente se abaja para poner en los pies, a no ser las estrategias que se usaban antiguamente cuando se ponía escudos abajo y arriba, como el Imperio Romano, como los nórdicos hacían también. Pero si hay una lucha personal o que no hay un grupo de personas, el escudo protege la cabeza y el pecho. ¿Por qué? Son las partes vitales. Si hay herida en la pierna, aún se puede tentar caminar o alguna cosa así, por más que tenga dolor. Entonces, tomar el escudo es para proteger del ataque del enemigo. ¿Y dónde el enemigo ataca más? La mente y el corazón. En especial nuestra mente. ¿Por qué? Porque es donde ele actúa, poniendo, y estos dardos de fuego son dudas. Génesis capítulo 3. Ele habló con la mujer poniendo dudas en la palabra de Dios. Y siempre su actuación es poniendo duda. Por eso Jesús habló, si recibieren a vosotros, amén. Si no recibir, sale de allí y va para el otro pueblo. ¿Por qué? Para no se quedar en duda. ¿Será realmente que estamos haciendo cierto? ¿Será que realmente estamos cumpliendo la palabra de Dios? ¿Será que realmente la conducta está correcta? Estas son dudas. Y Él pone en nuestra mente. ¿Será que la manera con que el hermano Tarek está hablando? ¿Será que la manera con que el hermano está haciendo? ¿O será que esto? Son muchos serás, muchos porqués. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está pasando aquello? Son muchas dudas. ¿Podemos tener dudas? Sí, podemos tener dudas. Pero estas dudas no pueden nos apartar de Dios, no pueden nos quitar de la presencia de Dios y no puede gerar en nosotros un perverso corazón de incredulidad, de no creer que Dios puede hacer, que Dios puede actuar, que Dios está en el control de todas las cosas. Y es lo que Satanás quiere hacer. Satanás quiere que tengamos un corazón de incredulidad, de no creer que el pan de cada día nos será dado cada día. De no creer que Dios realmente está en control de todas las cosas. De hablar, no, ahora ya que estoy pasando por esto, Dios no está cuidando de mí. ¿Qué es esto? No está creyendo, está con duda. O como Juan Bautista hizo, ¿no? Mandó a sus discípulos a preguntar, ¿realmente es el Mesías? ¿O tenemos que esperar otro? ¿No es verdad? Y Jesús dijo, mira lo que estoy haciendo. Habla para ellos. Los ciegos están mirando, los surdos están escuchando, los cochos están andando y el evangelio está siendo predicado a los pobres. O sea, lo que estoy haciendo da testimonio de quién yo soy. Entonces no es una cuestión este escudo es justamente, por eso el escudo es la fe, así como el elmo, para proteger nuestra mente, de no pensarmos cosas que no vienen de Dios. De no crear dudas en nuestro corazón de que si lo que estamos haciendo es correcto o no. Porque la raíz del bien y el malo, la árbol es la misma. El árbol de la ciencia, del bien y del malo. Lo que estoy haciendo es correcto o no. El secreto es la luz de Dios. Amén. Vamos a la luz de Dios. Si Dios está alumbrando y mostrando, no es así, cambiamos. Si Dios nos mostrar que es así, seguimos. Pero no vamos tener un corazón de duda. No vamos permitir que Satanás lance essas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Oh Señor Jesús. Y el único instrumento de ataque es la espada. Mira, la armadura es hecha para protección. Para ataque só tiene la espada. ¿Y qué es la espada? Es la palabra de Dios. Pero no podemos olvidar que es para atacar
los principados y potestades en las regiones celestiales. No es para atacar uno a los otros. Porque hay mucha gente que gusta, no, porque la palabra de Dios habla así, y tú tienes que practicar así. Sí, la palabra de Dios habla, pero cuidado con el contexto que está siendo usado, cuidado con la manera con que está siendo hablado. ¿Por qué? Porque yo puedo usar la palabra de Dios para aquello que sea bueno para mí. ¿No es verdad? Muchos gustan oír sobre ser sanado, ser bendecido, recibir muchos regalos de Dios. Las iglesias que predican esto están llenas. Pero cuando Dios parar de dar regalos y cuando Dios hacer las personas pasar por prueba, ¿cómo estará su fe? Porque también tiene la parte de seguir el Señor, que tiene que tomar la cruz, que tienes que morir, que tienes que pasar por sufrimientos, que tienes que pasar por pruebas, que falta cumplir lo que resta de las aflicciones de Cristo, también está en la palabra de Dios. Y no estoy diciendo, como hablé en el principio, ¿no? Si Dios nos bendice con dinero, con cosas buenas, amén, gloria a Dios. Pero si Dios también no nos da, amén, gloria a Dios, y Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue cuidando de todas las cosas. Pero la palabra de Dios no es para atacar o para persuadir a las personas. La palabra de Dios es para repreender todo el malo. Mateo capítulo 4, Jesús fue tentado y Él venció las tentaciones aplicando la palabra de Dios. También está escrito. Satanás usó la palabra de Dios y Él también contestó la palabra de Dios. Satanás usaba y Él contestaba de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no es para herir a las personas, no es para condenar, no es para esto. La palabra de Dios es para discernir, como apresenta em Hebreus. Ela tem 2 filos que penetram no mais profundo e faz separação entre alma e espírito, entre medula e junta, não? Que é a palavra de Deus? Para que serve? Para discernir, para nos fazer prudentes. Quanto mais constituído da palavra, mais luz recebemos, mais prudentes nós somos em como atuamos, em como nos ponemos, como levamos os temas, as coisas, e mais confiamos em Deus. Versículo 18, orando todo o tempo, com toda oração e súplica em el Espírito. Orando, hermanos, orando. Temos que aprender a orar, esperar o tempo do Senhor, esperar o momento de fazer coisas. ¿Por quê? Orando todo o tempo, com súplicas em el Espírito. E velando em ello com toda perseverancia e súplica por todos los santos. Orar unos por los otros, Eu tenho que orar por Isaac tem que orar por Aline por irmã Ilse por Roger por Marquito por Maribel por Pastor Bernardo por mim, eu por Pastor Bernardo, e orando por los outros, orando por aqueles que não puderam estar hoje conosco, orando por la casa de nossos irmãos, orando por los hijos, a todo tempo orando. Isto é tomar a armadura de Deus, isto é tomar lo que Jesus está nos ensinando. Isto é ser este exército de Deus que está sendo formado. Desta maneira, vamos estar sendo apoderados com a autoridade que Jesus deu em el capítulo 10. E vamos estar, como o início aqui, não? De Efésios 6, a partir do 10 e todo, vamos estar fuertes, vamos estar de pé, vamos passar firmes por todas as situações. ¿Por quê? Porque vamos estar empoderados por Cristo Jesús para suportar todos os ataques. E não serão físicos, serão ataques em nossa alma, em nosso espírito. Fisicamente, vai ocorrer momento isso, mas não é essa hora. E o que mais sofremos hoje é em nossa alma e em nosso espírito. Nosso espírito se queda contrito, nossa alma se queda abalada por meio de nossa mente, vontade e emoção, por las coisas que ocorrem. Pero quanto mais fortalecidos em nosso espírito, quanto mais orando uns por los outros, leyendo a palavra, buscando a Deus, buscando a comunhão com o Senhor, nos protegendo com esta armadura,
por la fe, por la predicación del Evangelio, por la constitución de la palabra. Quanto mais praticarmos isto no nosso dia a dia, mais conseguiremos avançar em Deus, mais conseguiremos prosseguir. Porque, embora a terra eu viva, tenho mis ojos postos em los cielos. Pode ocorrer o que ocorra. Não sei, não me acordo agora, mas creio que é Salmos que habla assim. 10 cairão a tu direita, 1000 a tu esquerda e 10.000 a tu direita, pero tu estarás firmes. ¿Por qué estará firme? ¿Porque tenemos fuerza? No. ¿Tenemos poder? No, porque fomos apoderados por Dios, porque recebemos de Dios la fuerza necesaria para pasarmos por las pruebas. Amém? Essa é a porção para o dia de hoje. Ó Senhor Jesus.